Buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, donde analizamos cómo ha sido el proceso de cambios históricos desde que Venezuela se separa de Colombia en 1830. Y con la constitución sancionada ese año, entramos a vivir en el concierto interamericano con personalidad jurídica propia, bajo la denominación de Estado Nacional de Venezuela. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores, desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá. El mes de mayo han sido tiempos a lo largo de nuestra historia donde han ocurrido grandes acontecimientos que han cambiado a veces hasta drásticamente la evolución política y militar de Venezuela. Hay dos hechos que son necesarios rememorarlos cada cierto tiempo porque nos permiten conocer el porqué y de qué manera hemos llegado a la actual situación política de Venezuela, unos 100 años más tarde, otros 120 años más tarde. El primero de esos ocurre el 24 de mayo de 1898, cuando Cipriano Castro invade Venezuela. Y anteriormente, otro suceso importante en el mes de mayo ocurre el 23 de ese mes, pero en esta vez de 1863, cuando el general Páez, en su tercera presidencia, convoca una asamblea en La Victoria, renuncia a la presidencia de la República y le entrega el poder al vicepresidente triunfante de la Guerra Federal, el general Antonio Guzmán Blanco. Pero vamos en esta oportunidad a hablar un poco con mayor profundidad de lo que ocurre el 23 de mayo de 1898. 2 años atrás había sido electo bajo el primer gran fraude electoral de Venezuela el general Ignacio Andrade, quien llevaba como contendor en esas elecciones al general José Manuel Hernández, conocido en nuestra historia como el Moncho Hernández. El general Crespo monta un gran fraude, que es el primero de la historia electoral de Venezuela, y desconoce el arrollador triunfo que tuvo en esas elecciones de abril de 1898 el general José Manuel Hernández. Esto es por consecuencia que el general Cipriano Castro, un liberal resentido, un hombre estudioso, valeroso, que se había formado educacionalmente en el Seminario Mayor de Pamplona, en Colombia, y que había venido ejerciendo cargos importantes. Había sido diputado por el estado de los Andes, diputado por el Táchira, gobernador del Táchira. O sea, era un hombre que traía ya un bagaje de trayectoria política muy conocida en el país. Cuando triunfa fraudulentamente el general Andrade, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez eran tiempos de compadres, de correrías en sus negocios ganaderos en la frontera colombo-venezolana. Llevaba 2 años exiliado porque era perseguido por el gobierno del general Andrade. Sin embargo, Andrade se mantenía en la presidencia en una forma muy debilitada porque su sostén militar y político había perecido hacía 2 años atrás el general Crespo, cuando en un combate persiguiendo al general José Manuel Hernández, alzado en armas contra el fraude electoral, le pierde la vida en el combate de la Mata de la Carmelera. A partir de ahí llamaban al general Andrade el huérfano de Crespo. De tal manera que ese 24 de mayo, en horas de la madrugada, ya habían estudiado la situación de debilidad del régimen. El general
Castro al frente de unos 59 hombres, junto con sus compañeros de aventuras revolucionarias, Juan Vicente Gómez, invaden a Venezuela. Atraviesan la frontera por el río Los Vados en una madrugada lluviosa, y una vez que están ya en territorio venezolano, el general Castro se baja de su mula parda, se hinca de rodillas y entre relámpagos en esa madrugada lluviosa dice en alta voz: hasta el corazón de Venezuela, hasta el Capitolio Federal, en el nombre de Dios. Y así fue. En 100 días libra una serie de batallas. Previamente, en la mañana del 24 de mayo, declara la guerra al gobierno de Ignacio Andrade. Y en 100 días, luego de librar una serie de batallas en San Cristóbal, posteriormente en Barquisimeto, en Tocuyito, en Valencia, pero evadiendo muchos encuentros al frente de un ejército de descamisados lanceros a pie y a caballo, llega a Valencia y desde allí le envía una comunicación al presidente Ignacio Andrade, que al final le dice: ríndase a discreción. Andrade, al leer esta comunicación de Castro y saber del poder militar que tiene, de la capacidad de fuego que tiene y de armamento y de hombres, luego de que ya había pernoctado por unos 10 días en Valencia, reponiéndose de una herida producto de la batalla de Tocuyito, le envía un emisario a conversar con él, el general Celestino Peraza. Castro le dice al general Celestino Peraza: no hay arreglo posible, voy a tomar a Caracas, voy a tomar el poder. El general Celestino Peraza regresa a Caracas y le narra cuál es la situación al general Andrade, y el general Andrade abandona la presidencia de la República vía La Guaira, se va al exterior, y el 28 de octubre de 1898, a las 10 de la mañana, el general Castro entra a Caracas y recibe el poder ejecutivo del general Víctor Rodríguez. Todo indica que había habido un acuerdo entre el generalato, como siempre ocurre en Venezuela, a trastiendas, de traicionar los hombres militares que eran la garantía de la permanencia del general Andrade en el poder, encabezado por Víctor Rodríguez y Celestino Peraza. Y el general Castro le dice a ambos, cuando llega en tren hasta lo que hoy es la estación de Caño Amarillo, de allí marchan a pie hasta el Capitolio Federal, donde está la sede del Poder Ejecutivo, y frente a la residencia presidencial, que es la Casa Amarilla, que por muchos años fue sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y le dice estas palabras al general Víctor Rodríguez: vengo a recibir el Poder Ejecutivo como estaba convenido. Ahí está la palabra, estaba convenido. Ya estos emisarios le habían dicho al general Ignacio Andrade: vete, porque Castro viene con un poder militar enorme, de una tropa enorme, y pone en riesgo tu vida. Se instala en el poder el general Cipriano Castro y dicta un decreto de un solo artículo. Cipriano Castro, comandante en jefe de la Revolución Liberal Restauradora, asumo el poder ejecutivo. Ejecútese y cuídese de su ejecución. Cipriano Castro, presidente encargado de la República, y Víctor Rodríguez, presidente encargado del Ministerio de Guerra y Marina. Una vez que ya posesionaron el poder y contando con el respaldo del pueblo, que siempre ha sido utilizado para respaldar esos hechos y que siempre ha sido utilizado para darle respaldo a circunstancias momentáneas, se instaura en el poder por 57 años. Castro Guerrero, Gómez, el pacificador de Venezuela, que acabó con el caudillismo con el fin de la batalla de Ciudad Bolívar, donde rinde al general Rolando. López Contreras, el hombre de la transición,
Isaías Medina el gran demócrata y Pérez Jiménez el transformador del medio físico, que hizo uno de los gobiernos más ejemplarizantes y de desarrollo, transformando Venezuela un país miserable de 2.5 millones de habitantes en una nación moderna que era conocida en Europa como la Suiza de América. Eran todos generales y todos de los Andes, de tal manera que en el siglo XX los hombres que ocuparon el escenario político en Venezuela fueron el general Juan Vicente Gómez, quien detentó el poder por 27 años, y el presidente Hugo Chávez. Como en el siglo XIX, los hombres que coparon el escenario político los últimos 2/3 del siglo XIX fueron el libertador Simón Bolívar, el general José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco. De tal manera que siempre los mayos han sido un mes de grandes acontecimientos políticos en el país. Estamos justamente a 23 de mayo de 2025 y dentro de 2 días se va a ocurrir una elección que es crónica de un triunfo anunciado. Les habló Eduardo Guzmán Pérez desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá para 24 Horas Noticias Televisión en sus programas matinales. Tiempos de la historia viva de Venezuela.